En la Cámara de Diputados hay quienes alistan ya iniciativas para poder reforzar los derechos y libertades ganados por mexicanos, mexicanas durante muchas décadas, entre ellos la libertad de expresión. Gibran Ramírez, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, querida Elisa. Hay muchos retos en la materia, la verdad. Hemos conquistado una libertad de expresión por decreto, pero hemos retrocedido enormemente en comparación con los países de América. El retroceso en libertades en México es solo comparable al de Venezuela, según Freedom House. ¿Comparable al de Venezuela? Sí. ¿Más o menos ahí nos encontramos? Tuvimos una pendiente descendente, sobre todo por el periodo de la guerra, pero en el nuevo régimen, el que se supone de pluralismo y todo eso, en el régimen de la transición, sí, tuvimos más periodistas asesinados que entre el 70 y el 90. El autoritarismo, las restricciones a la libertad de expresión eran otras entonces. Ahora matan a periodistas. Esa es la principal crisis de la libertad de expresión. Curiosamente, en los medios nacionales, que en su mayoría están en la Ciudad de México, los escándalos se hacen por otras cosas. Por ejemplo, porque el presidente le responde a algún periodista. O este show que se han montado, un periódico capitalino, por el asunto, por la sentencia injusta contra Sergio Aguayo, pero que se utilizó para criticar al régimen todo. Creo que el verdadero problema de la libertad de expresión está abajo y no lo estamos viendo. Está el mecanismo de protección a periodistas, hay que reforzarlo, pero se trata de un problema ya muy enraizado y que responde a dinámicas muy locales en muchos casos. ¿Es momento para legislar al respecto? Yo diría que la solución no está en la legislación. Hay sí un viejo asunto entre una tensión entre el derecho al honor y a la libertad de expresión. Y en eso, casi siempre cuando hay ambigüedad, se debe decidir a favor de la libertad de expresión. Pero yo diría que el honor es también un tema. Sí. Porque vivimos en un tiempo de noticias falsas y estamos próximos a entrar a un tiempo del deepfake, ¿no? Serán capaces de producir videos de nosotros diciendo cosas que nunca diríamos por inteligencia artificial. Eso, quien lo haga, tendrá que pagar algunas consecuencias. Entonces sí tenemos que ver a los retos del futuro, porque las redes sociales nos contaminan mucho la conversación pública en ese sentido. Y muchos malos entendidos. Además de una publicación se genera una opinión que no es certera, correcta o de plano es una falsedad, y de ahí se van generando ya opiniones sobre esa como si hubiera sido algo real. En fin. Yo lo he vivido, me han inventado una serie de tweets desde hace meses. ¿De que tú dices algo? De que yo digo algo, cosas misóginas, así. Y por más que tú dices, yo no fui, yo no dije esto. Mucha gente cree que lo hice. El último fue un señor que se hace llamar Cayo de Hacha o algo así. ¡Pum! Así lo avientan y no hay consecuencias para eso. Ahora, otra cosa es el abuso de poder, es el atraso del poder judicial, con lo que se ha visto, con el caso de Aguayo. Y yo creo que esa es una anomalía y que en eso el Poder Judicial tiene que avanzar en el sentido en que lo ha propuesto el ministro Saldívar, y es un buen signo que la Suprema Corte haya traído el amparo. Ya el caso ya está en el Poder Judicial Federal, porque todo lo que había sucedido estaba aquí en la Ciudad de México. Y bueno, tiempos para analizar, reflexionar, no únicamente quedarnos en tema de leyes, y por supuesto también investigaciones en relación a esto que estás diciendo que ha sucedido en el Poder Judicial de la Ciudad de México. En fin, bueno, vienen tiempos complejos e interesantes y aquí lo estaremos comentando, Gibran. Aquí lo vamos a discutir. Muchas gracias. Gracias a ti.